El sol comenzaba a descender en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la ciudad de Jerusalén. El templo, que los discípulos tanto admiraban, brillaba como oro en la luz poniente. Apenas podían imaginar que, en algunas décadas, tal estructura sería completamente destruida, confirmando las palabras de su maestro. Jesús continuó su discurso en el Monte de los Olivos, ahora con un tono aún más solemne. Los discípulos se sentaron más cerca, ansiosos por no perder una sola palabra. Lo que vendría a continuación sería crucial para comprender las señales de los tiempos finales. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, declaró Jesús, sus ojos fijos en el horizonte distante, como si vislumbrara los siglos venideros. Entonces, bajando la voz, casi en un susurro que forzó a los discípulos a inclinarse aún más para oírlo, Jesús pronunció palabras misteriosas y perturbadoras. Cuando pues veáis la abominación desoladora, que fue predicha por el profeta Daniel, estar en el lugar santo, quien lee, entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Pedro frunció el ceño, tratando de comprender. La referencia al profeta Daniel era clara. Todos los judíos conocían la terrible profecía de la abominación que causaría desolación. Pero ¿cómo y cuándo sucedería esto? ¿Y qué exactamente sería esta abominación? Jesús no les dio tiempo para reflexión. Con urgencia creciente en su voz, él continuó: el que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Las implicaciones eran claras. Cuando esta señal apareciera, no habría tiempo para vacilación o preparativos. La huida debería ser inmediata. Pero ay de las embarazadas y de las que amamanten en aquellos días, exclamó Jesús, su rostro reflejando compasión profunda. Y orad para que vuestra huida no se dé en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Un escalofrío recorrió a los discípulos. La severidad de las palabras de Jesús no dejaba margen para interpretaciones suaves. Él hablaba de un sufrimiento sin precedentes en la historia humana. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras penetrara profundamente en el corazón de los discípulos. Ellos permanecieron en silencio, absorbiendo el peso de aquellas revelaciones. Jesús miró a cada uno de ellos con intensidad. Estos hombres serían los primeros mensajeros de estas advertencias. A lo lejos, las luces de Jerusalén comenzaban a centellear en la oscuridad creciente. El templo, otrora brillante en la luz del día, porque cuando una elegida se levanta, otras empiezan a despertar, porque lo que está por venir en tu vida será mucho más grande que lo que te hirió. Tu espíritu siempre supo que algo no iba bien, incluso antes de que tu mente pudiera reconocerlo, porque una mujer elegida no necesita pruebas para sentir la verdad. Ella la percibe. Tú lo sentiste en el silencio, en el tono, en la mirada. Sentiste la falta de cuidado, la falta de sinceridad, la falta de reciprocidad. Tu alma reaccionó antes que tus ojos, y aunque intentaste ignorarlo, tu espíritu ya estaba enviándote señales. La intuición de una hija de Dios nunca falla, y sé que dudaste de ti misma. Sé que te preguntaste si estabas exagerando, si estabas siendo demasiado sensible, si estabas viendo cosas que no eran, pero ahora lo entiendes. No eras tú, era Dios hablándote. Esa incomodidad que tratabas de suavizar era protección. Esa inquietud que no podías explicar era advertencia. Esa sensación en el pecho que te hacía frenar era el cielo gritándote que algo no encajaba con tu dignidad. Dios te habló antes de que la herida llegara, pero tú insististe, porque eres buena, porque eres leal, porque cuando una mujer elegida ama, ama con profundidad, y tal vez por eso tardaste más en aceptar la verdad. Porque querías creer que el corazón de él sería capaz de sostener una mujer con el brillo que tú tienes. Querías creer que un alma limitada podía manejar una luz inmensa. Querías creer que era seguro, pero no lo era. Y aún así, escucha bien, tu corazón no se equivocó, se adelantó. La herida te tomó por sorpresa, pero la intuición no. Tu espíritu ya había empezado a desprenderse. Por eso cuando todo ocurrió, una parte de ti ya estaba lista para marcharse. No querías irte, pero sabías que no podías quedarte. Y ahora que miras atrás, ves con claridad que esa pequeña voz que ignoraste era la voz de Dios preparándote.
Él no quería que te culparas, quería que despertaras. Tu intuición fue el primer acto de tu liberación. Y hay algo que debes abrazar con orgullo. No fuiste ingenua, fuiste noble. No fuiste débil, fuiste leal. No fuiste tonta, fuiste verdadera. Lo que fuiste no se perdió, se reveló. Esta sensibilidad que algunos no supieron valorar, ahora será tu mayor fortaleza, porque lo que hoy te duele mañana te guiará. Y lo que hoy parece confusión mañana será claridad absoluta. Tu intuición es tu superpoder espiritual. Lo que viene a partir de aquí no es retroceso, es ascenso. Estás a punto de entender lo que realmente sucede cuando un hombre hiere a una mujer marcada por Dios. Ahora verás la primera consecuencia. Y te adelanto algo, no cae ella, cae él. Ahora sí entramos en lo que sucede realmente cuando un hombre hiere a una hija. 2. Los ofanines. En el Antiguo Testamento, los ángeles son referenciados 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante el período de errancia en el desierto. ¿Qué son los ofanines? El término ofan en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos delante de Ezequiel, poniendo en tiempo la descripción de la visión inaugural de Ezequiel, que es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando vio la visión. Intenta poner en palabras algo que no podía explicarse claramente, utilizando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era. Mientras Ezequiel observa una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego, acercándose desde el norte, dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Antes de presenciar los ofanines, Ezequiel vio criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, similares a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Tengan en mente que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora, mientras miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda estaba en el suelo al lado de los seres vivientes, para cada uno de los 4 de ellos. La apariencia de la rueda y su obra eran como el topacio centelleante, y todos los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando ellos se movían en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. En cuanto a sus aros, eran altos e impresionantes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Siempre que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. A donde el espíritu estaba a punto de ir, ellos iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Siempre que aquellos iban, ellos iban, y siempre que aquellos se detenían, ellos se detenían, y siempre que aquellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó constante entre las ruedas y los querubines. A donde los querubines iban, las ruedas iban. Él reportó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la completa conciencia de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que porque si vamos a reconocerla cuando aparezca, necesitamos entender qué estamos buscando. La palabra abominación en hebraico es shikuts, y se refiere a algo que es completamente repugnante a Dios, algo que viola su santidad de la manera más grave posible. No es simplemente algo malo o incorrecto, es algo que provoca el asco divino. La palabra desoladora viene de shamem, que significa causar horror, devastación, convertir algo en un desierto espiritual. Juntas, estas palabras describen algo que no solo ofende a Dios, sino que trae destrucción completa. Daniel nos da más detalles en el capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Ven el patrón aquí? Primero hay un pacto, una semana profética de 7 años. A la mitad de esa semana, alguien hace cesar el sacrificio. Y luego viene la abominación que causa desolación. Esto no es algo simbólico o espiritual únicamente, es algo físico, literal, que sucede en un lugar específico,
el lugar santo, el templo. Alguien entra al lugar más sagrado y hace algo tan horrible que profana todo el santuario. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Pablo nos da aún más detalles. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está la clave. La abominación desoladora no es simplemente una estatua o un ídolo que alguien coloca en el templo. Es una persona, el anticristo, que entra al lugar santísimo y declara que él es Dios. Imaginen la blasfemia. El lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, donde la presencia de Dios habitaba, siendo profanado por alguien que afirma ser Dios mismo. Pero aquí está lo que me inquieta. Este hombre no vendrá con cuernos y cola. No se presentará como el malo de la película. Vendrá como un pacificador, como alguien que trae soluciones a los problemas del mundo. Daniel capítulo 8, versículo 25 nos dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. El anticristo será carismático, inteligente, y tendrá soluciones para los problemas económicos, políticos y sociales del mundo. Por eso muchos lo seguirán voluntariamente. Por eso muchos cristianos pueden incluso celebrar su llegada al poder. Pero cuando entre al templo y se declare Dios, cuando cometa esa abominación desoladora, su verdadera naturaleza quedará al descubierto. Y para entonces, será demasiado tarde para muchos. Por eso Jesús fue tan enfático en su advertencia. Cuando veamos esto suceder, no hay tiempo para análisis, no hay tiempo para debates teológicos, no hay tiempo para ver qué dicen los líderes religiosos. Solo hay tiempo para obedecer la orden directa del Señor: correr. Porque lo que viene después de la abominación desoladora será un tiempo de persecución y tribulación como nunca ha existido en la historia de la humanidad. Levántate, toma autoridad, decide vivir en la luz que yo te he dado. Señor, ayúdame a entender que cuando tú me llamas a levantarme, me estás dando también el poder para hacerlo. He pasado mucho tiempo en la oscuridad del desánimo, Señor. Ha habido días en los que me he sentido tan cansado, tan derrotado, que solo quería quedarme donde estaba. Pero hoy, tu palabra rompe esa oscuridad. Hoy tu voz me dice: levántate, no porque todo esté perfecto, sino porque yo estoy contigo. Dios mío, he estado en la noche de las pruebas. He atravesado valles tan oscuros donde parecía que tu luz se había ido, pero tú nunca me abandonaste. Incluso en medio de la noche más oscura, tú estabas ahí. Y ahora me dices que ha venido mi luz, que tu gloria ha nacido sobre mí. Esta promesa es real, Padre. Ha venido tu luz. No es algo que espero en el futuro. Es una realidad ahora mismo. Tu luz ya está aquí. Tu gloria ya ha amanecido sobre mi vida. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Ahora me toca a mí responder. Me toca levantarme y recibir lo que tú ya has provisto. Señor Jesús, dame la gracia para responder a este llamado divino. Dame la gracia para no seguir posponiendo mi despertar espiritual. Cada mañana es una nueva oportunidad para levantarme en ti. Cada amanecer es un recordatorio de tu fidelidad, de que tus misericordias son nuevas cada día. Quiero responderte con prontitud, Padre. Cuando tú me llames, quiero decir: aquí estoy, Señor, envíame. Cuando tú me hables, quiero tener oídos atentos para escuchar. Ya no quiero seguir dormido mientras tú me llamas a despertar. Dame valentía, Dios mío, porque levantarme requiere valentía. Resplandecer requiere valentía. Vivir diferente a como vive el mundo requiere valentía. Pero tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que hoy decido levantarme en ese poder. Gracias, Padre, porque cada mañana puedo comenzar de nuevo. Gracias porque no importa cómo terminó ayer, hoy es un nuevo día. Hoy puedo levantarme otra vez. Hoy puedo escoger la luz. Hoy puedo decidir resplandecer en ti. Padre Celestial, tu palabra declara con poder: ha venido tu luz. Esta verdad quiero grabarla hoy en lo más profundo de mi corazón. La luz ya vino. No la estoy esperando.
no está pendiente, ya llegó, ya está aquí. Que grita todo aquello que el ruido del mundo intentaba desesperadamente ocultar. Imagina la escena de Jesús frente a los mercaderes en el templo, que se narra en Juan 2. Él no necesitó un largo sermón sobre la avaricia. Su sola presencia, cargada de autoridad divina, y unas pocas acciones firmes, purificaron el lugar. De manera similar, elegido, tu vida es un testimonio andante. La gente te observa, aun cuando crees que nadie te ve. Ven cómo reaccionas ante la presión, cómo manejas la ofensa, cómo perdonas lo imperdonable. Y es ahí, en tu día a día, donde tu poder se manifiesta. No es en un púlpito, necesariamente, sino en la fila del supermercado, en tu lugar de trabajo, en tu propia casa. Cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, la bendición en lugar de la maldición, estás activando esa fuerza silenciosa. Estás permitiendo que la frecuencia de Dios que portas altere la atmósfera a tu alrededor. El discernimiento es clave aquí, pues te permite saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente permanecer quieto y dejar que el Señor pelee por ti, como prometió en Éxodo 14:14. ¡Qué alivio y qué responsabilidad tan grande! Tu vida es un mensaje, y cada acto de obediencia a Dios es un capítulo que revela su gloria y desmantela las obras de las tinieblas sin que siquiera levantes un dedo. Por eso, la jornada del elegido es una de constante refinamiento y entrega. No se trata de adquirir un poder, sino de rendirse al poder que ya habita en ti. Es un camino de morir a uno mismo para que Jesús viva plenamente a través de ti, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Este poder silencioso no es un arma para tu ego, sino una herramienta para el reino de Dios. Es una luz que no busca cegar, sino guiar. Es una sal que no busca irritar, sino sazonar y preservar. Al abrazar esta verdad, te conviertes en un agente de cambio divino, una pieza clave en el tablero del Señor. Tu existencia misma se transforma en una pregunta incómoda para quienes viven en la complacencia, y en una respuesta esperanzadora para quienes buscan la verdad. Y es que esta fuerza, este poder que no hace ruido pero que lo cambia todo, actúa como un espejo, no un espejo que refleja tu rostro, sino uno mucho más profundo e inquietante. Un espejo que refleja el alma, y es precisamente en ese reflejo donde comienza la verdadera destrucción de la falsedad, un proceso que desentrañaremos a continuación. Ahora, presta suma atención, elegido, porque vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos de tu llamado. Si te preguntas qué es lo que realmente aterra a una persona que ha hecho de la mentira su morada, no es tu voz, ni tus argumentos, ni tus acusaciones. ¿Qué va? Lo que verdaderamente los desmorona por dentro es tu silencio cargado de la verdad de Dios. Ese silencio tuyo no... Práctica diaria está dispuesto a adoptar y sostener sin excusas. ¿Será leer y aprender un poco más cada día? ¿Será entrenar su cuerpo con constancia? ¿Será administrar sus finanzas con disciplina? No importa cuál sea, lo importante es que lo haga de manera consistente, porque la grandeza no está reservada para los que sueñan, sino para los que practican. Y practicar todos los días es el camino más simple, más directo y más seguro hacia el éxito verdadero. El éxito diario se construye en la mente antes de reflejarse en los resultados. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puede practicar es alimentar su mente con pensamientos de grandeza cada día. Lo que usted piensa con constancia se convierte en la base de sus decisiones, y lo que decide con frecuencia moldea su destino. La mayoría de los hombres fracasa, no por falta de capacidad, sino porque se sabotea con pensamientos débiles. No puedo, es demasiado difícil, no soy suficiente. Esa repetición de dudas termina siendo un hábito tan destructivo como cualquier vicio. En cambio, el hombre que practica la disciplina mental de hablarse con fuerza, de visualizarse como ganador, de repetirse cada día que puede y que merece más, construye una identidad que lo impulsa a actuar con confianza. La mente es como un terreno. Lo que siembre a diario es lo que crecerá con el tiempo. Este hábito de entrenar la mente no requiere horas interminables, requiere intención, 5 minutos de lectura inspiradora al despertar, 10 minutos de escritura sobre lo que quiere lograr, 15 minutos de reflexión sobre sus metas antes de dormir. No importa la forma exacta, lo que importa es que cada día refuerce la imagen de éxito en su interior. Porque lo que practica en su mente termina reflejándose en su realidad. Si su mente es débil, su vida será débil. Si su mente es fuerte, su vida inevitablemente se fortalecerá. Esa es la ley de la vida. Todo se crea 2 veces,
primero en su mente y luego en el mundo exterior. Actuar como un hombre disciplinado en lo que piensa también significa elegir con cuidado lo que consume. Las noticias negativas, las conversaciones vacías, el entretenimiento sin propósito, son hábitos mentales que contaminan su visión y lo arrastran hacia abajo. Si todos los días se llena de basura, no puede esperar que su mente produzca claridad. Por eso, el hábito de cuidar su atención es tan crucial como el de cuidar su cuerpo. El éxito requiere proteger su mente de lo que lo debilita y alimentarla con lo que lo fortalece. Y esa es una práctica diaria. Una decisión que nadie puede tomar por usted. Lo más transformador de este hábito es que no tarda en mostrar resultados. Cuando empieza a hablarse con firmeza, cuando empieza a imaginarse actuando con seguridad, cuando empieza a tratarse como alguien capaz, sus emociones cambian. Y cuando cambian sus emociones, cambia la forma en que se presenta al mundo. Las personas perciben la diferencia. Lo ven más seguro, más enfocado, más decidido. Y esa percepción abre puertas que antes estaban cerradas. El mundo responde al hombre que se ve a sí mismo como un líder, porque esa visión interna se proyecta en todo lo que hace. Por eso, si quiere hacer del éxito algo fácil, empiece por entrenar su mente a diario. Haga de la disciplina mental un hábito tan natural como respirar. No permita que pase un solo día sin reforzar en su interior la imagen de quien quiere ser, porque cada vez que lo practica, está moldeando su identidad. Y su identidad al final es la que define lo que logra. El éxito no comienza con acciones externas, comienza con pensamientos internos que prefería tener una preocupación constante antes que quedarme en silencio con mis pensamientos, porque el silencio asusta cuando no has hecho las paces contigo. Este paso es transformador porque te obliga a dejar de vivir en la superficie. Te empuja a confrontar tu miedo original, ese que aprendiste de niño, que reforzaste con fracasos, que alimentaste con creencias ajenas. Y cuando llegas a ese núcleo, la preocupación pierde fuerza. Porque ya no estás huyendo de lo externo, estás trabajando en lo interno. Ya no estás combatiendo síntomas, estás sanando la causa. Y eso requiere valentía, sí, pero también te devuelve poder. Porque cuando entiendes lo que realmente te da miedo, puedes tratarlo con herramientas reales. Con conciencia, con compasión, con firmeza. Hoy, cada vez que algo me inquieta, no me detengo en la superficie. Me pregunto, ¿esto qué despierta en mí? ¿Qué parte de mi identidad se siente amenazada? ¿Es real o es un reflejo de una herida antigua? Y cuando encuentro esa respuesta, el pensamiento se suaviza. La tensión baja, el problema deja de ser gigante, porque entendí que muchas veces lo que nos preocupa no es lo que está pasando, sino lo que creemos que eso significa sobre nosotros. Y eso se puede cambiar, se puede resignificar, se puede limpiar. Anular la preocupación no es ignorar lo que sientes, es ir más profundo, es mirar de frente al miedo y decirle: te veo, te entiendo, pero ya no vas a tomar el control. Porque tú no eres tu preocupación, tú eres el que la observa. Y cuando aprendes a observar sin reaccionar, empiezas a pensar con claridad, a sentir con madurez y a vivir con ligereza. Y ahí empieza tu verdadera libertad. Porque ya no estás dominado por la mente, estás liderándola. Y eso, aunque cueste al principio, vale cada segundo de trabajo interior. Porque vivir en paz no es un lujo, es una decisión, una que puedes tomar ahora mismo. El tercer paso para anular las preocupaciones es anclarte firmemente al presente, porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro. Es la ansiedad por lo que podría pasar, por lo que tal vez ocurra, por ese "y sí" que no termina nunca. Y mientras tu mente esté atrapada en ese tiempo imaginario, tu cuerpo estará en tensión, tu respiración será corta, tu corazón acelerado, aunque no esté pasando nada. Eso es lo más destructivo de la preocupación. Te hace sufrir por eventos que aún no existen, y muchos de ellos jamás ocurrirán. Pero tú ya los estás viviendo como si fueran reales. Estás pagando intereses por deudas que no tienes. Yo pasé años atado al futuro. Me sentaba a trabajar y, antes de escribir una palabra, ya estaba pensando en el fracaso. Me preparaba para hablar con alguien y ya había imaginado todo lo que podía salir mal. Me iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero la mente corriendo escenarios que me angustiaban. Y lo más duro de todo era que ni siquiera podía disfrutar de los buenos momentos, porque mi atención no estaba ahí, estaba siempre en lo que venía. Siempre proyectado hacia adelante, siempre esperando que el miedo se confirmara. El punto de quiebre fue una tarde en la que, después de haber tenido un gran logro, no pude sentir alegría. Estaba pensando en el siguiente paso, en lo que faltaba, en si lo iba a poder sostener. Y ahí entendí que no era la realidad la que me quitaba. Aunque te sientes fuera de lugar, también sientes que estás exactamente donde debes estar. Esta desconexión no es un error, es una ruptura necesaria. Es el alma diciendo: no puedo seguir jugando este juego, quiero recordar. Y por eso muchas personas a tu alrededor no te entienden. Te dicen que estás distraído, que estás raro, que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo.
Has comenzado a desprogramarte. Las creencias heredadas, los condicionamientos sociales, las estructuras mentales, todo eso está cayendo, porque estás siendo guiado a ver la verdad detrás del velo. Y aquí ocurre algo que nadie te advierte. Cuando tu alma empieza a despertar, lo primero que hará es separarte de la ilusión colectiva. Y ese proceso puede sentirse brutal. Puedes mirar a tu alrededor y sentirte como un extranjero en tu propia vida. Puedes dudar de tu cordura. Puedes incluso querer volver atrás solo para sentirte normal otra vez. Pero ese camino ya no existe. Lo que más te al dar el primer paso hacia tu despertar final. Y hay algo que debes entender con claridad. Este sentimiento de desconexión no es una debilidad. Es una prueba de fuerza espiritual. Es tu alma diciendo, no vine a adaptarme, vine a transformar. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras más desconectado te sientes del mundo, más te estás conectando contigo mismo, con tu esencia, con tu propósito, con tu origen. Estás siendo llamado a ver la Matrix desde afuera, no para escapar de ella, sino para entrar con conciencia y cambiarla desde adentro. Pero antes de eso, tienes que morir simbólicamente. Y la desconexión es el inicio de esa muerte. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar ir todo lo que no eres para convertirte en todo lo que siempre has sido? Porque si respondes sí, prepárate. Porque lo que viene en el siguiente síntoma no solo desafiará tu energía, sacudirá los cimientos mismos de tu ser. Estás sintiendo ya el fuego que se enciende dentro de ti. Entonces quédate, lo más revelador aún no ha sido dicho. Dos explosiones inesperadas de energía y cansancio extremo. Imagínate esto. Te despiertas un día sintiéndote imparable. Tu energía vibra alto, tus pensamientos son claros, tu intuición está afilada como nunca. Sientes que podrías conquistar el mundo.